Vamos a hacer un poco de contexto. Hoy día vamos a hablar sobre la vid verdadera y cómo Jesús plantea su identidad. Hemos visto que en el libro de Juan la identidad de Jesús se va complementando con la vida cotidiana del pueblo de Israel. La agricultura, principalmente, la construcción, la alimentación. Uno pudiera pensar que en la seguridad alimentaria en general. Y hoy día vamos a ver algo de esta identificación que Jesús tiene. Un repaso, solamente desde el capítulo 12 hemos venido estudiando diferentes aspectos y diálogos de Jesús antes de que fuera a la cruz. Si uno supiera cuándo va a morir, en general, siempre uno escucha de cosas que a uno le gustaría hacer antes de partir. Obviamente eso es una imaginación, porque nadie sabe cuándo va a partir. Pero si uno lo piensa, es magistral cómo Jesús, antes de morir, hace un compendio teológico tan potente, tan íntegro y tan completo, que no queda lugar a dudas a los futuros discípulos, a los discípulos presentes, cómo deben enfrentar el Evangelio y cómo deben enfrentar la vida en general. Las últimas horas de Jesús consiste en enseñanzas, en palabra y en palabra. No hay dinámicas, no hay juegos. No juegan al uno sin misericordia. Es solo palabra. Y palabra al hueso. Y en este sentido, el versículo 24, y la verdad que antes de partir Jesús es muy crudo, es muy rudo lo que Jesús plantea. Y lo más probable es que nosotros vamos a ver en esta rudeza de la palabra de Jesús cuánto de esto tal vez nos toca a nosotros. Nosotros vivimos en una época donde no gusta sufrir, donde nadie quiere leer, hablo de la juventud en general, donde se prefiere la cosa más inmediata, donde no hay mucho esfuerzo, donde ojalá no hacer el mínimo esfuerzo y que la gente llegue a uno, ojalá no esforzarse en absoluto. Yo a la edad que tengo, y seguramente la gente que tiene mi edad, recordará que hace 50 años atrás la vida era muy distinta a lo que vivimos hoy día. Y los problemas de nuestros hijos no son nada, absolutamente nada a lo que a nosotros nos tocó vivir. Obviamente cada tiempo tiene sus propias batallas. Versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Es curioso, las semillas tienen que morir para dar vida. Muchos de nosotros nos asustamos en el periodo de verano porque el espinillo, ¿no es cierto?, le prenden fuego y crece más todavía. Las plantas tienen un sistema de supervivencia, prácticamente todas, y el espinillo tiene una gracia, que su semilla puede permanecer 10, 20 años, 30 años enterrada en el suelo, y ahí está, en estado latente. Y lo único que necesita es calor, o una condición extrema. Y cuando esa condición extrema del medio ambiente se desarrolla, ¡pah!, la semilla sale. Entonces cuando la gente en el campo dice, yo quemé esto y está contento porque desapareció todo, mejor esa alegría dura poco. Porque esa muerte temporal se transforma en un vergel, en un almácigo de espinillo. La mayor parte de las plantas tienen este sistema de supervivencia que la semilla debe morir para que dé fruto. Juan 12:24. El 25.
Jesús también le tira otra frase que no es muy... Ya hablamos de la muerte. En el versículo 25 dice: el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aborrecer la vida propia. Aborrecer la vida propia. Cuando todo lo que nosotros queremos es que nos halaguen, que nos digan lo bien que lo hacemos, que bien predicamos, que bien hacemos esto, que esto otro, nos encanta que nos digan cosas bonitas. Nos encanta. Y lo buscamos en el fondo del corazón. Sin embargo, Jesús habla del que el que aborrece su vida en este mundo está sembrando para la vida eterna. El versículo 43. Los gobernantes escucharon que estaba muy bien la palabra de... escuchar el mensaje. Sin embargo, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Otra frase del hijo del labrador. El que me rechaza y no recibe mis palabras, las palabras que están aquí en la escritura, ¿ya? El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene que le juzgue. Una frase tremenda. En el versículo 21, cuando confronta a sus discípulos y dice que uno de vosotros me va a entregar. Lo curioso es que aparentemente nadie entendió de qué estaba hablando. Y uno pudiera decir: oh, los discípulos, qué ingenuos. Vamos a ver si solamente ellos son los ingenuos. Versículo 38, de cierto os digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Una frase potente. Otra frase potente. Y Felipe va a salir por segunda vez en la prédica. Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Te pegaron la desconocida? ¿Te han pegado la desconocida alguna vez? Versículo 18. No os dejaré huérfano. Cuando está diciendo eso, le está diciendo que van a quedar sin padre. Eso está diciendo. Pero aún así no van a quedar en un estado de orfandad, porque vendré a vosotros. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Las frases del hijo del labrador. En definitiva, en esta despedida, una despedida que es demasiado fuerte, demasiado potente, los discípulos tenían que ser, primero, confrontados por el hijo del labrador para que se dieran cuenta de qué: la naturaleza perversa del ser humano. No hay absolutamente nada bueno, nada moralmente correcto en la naturaleza del ser humano. Les hace ver la realidad del sufrimiento real, la necesidad de morir a anhelos y planes personales, la necesidad que tenemos de un padre y la necesidad que tenemos como prioridad la palabra. Esa es la prioridad. Y la forma de despedirse de Jesús es dura. Y así como predicaba a la gente y les preguntaba: oye, es muy duro lo que le estoy diciendo, sí, porque si es duro, váyanse. Nosotros tratamos de edulcorar las cosas siempre. No, lo malo no podemos decir que no para no ofender a la persona. Vivimos una cultura que no nos gusta decir las cosas como son. Preferimos mentir. ¿Cómo lo estás pasando? No, bien, súper. ¿Cómo estás? No, genial. Preferimos la mentira a enfrentar la realidad. En lugar de la palabra de Dios, por lo tanto, para Jesús y el sentido que le quiere dar, es que la palabra está por sobre los sentidos. Nuestros sentidos, los 5 sentidos. La palabra de Dios está por sobre la identidad personal. ¿Quién soy yo? La palabra está por sobre eso. Jesús transmite que la palabra está por sobre la baja o alta autoestima. Está por sobre eso. La palabra de Dios está por sobre las emociones. Y hoy día que vivimos en una sociedad emocional. La palabra de Dios está por sobre la lógica humanista. No es lógico hablar de esto. No es lógico hablar del sufrimiento. No es lógico perdonar al enemigo. No es lógico. La palabra está por sobre eso.
La palabra de Dios está por sobre el amor como emoción. Incluso, nosotros hablamos del amor libremente, ¿no? Debemos reflejar el amor y hablamos del amor como si fuera algo así que yo voy, cargo mi celular y me cargué de amor. No es así. El amor bíblico, como lo plantea en este pasaje, en Juan 15, está relacionado y está directamente relacionado con cuánto yo obedezco. El amor es un amor que está ligado a la obediencia. No es algo, una cosa romántica que me brote porque yo soy de piel, entonces a mí me brotes. No es así. Si yo soy emocional y me gusta andar abrazando a todo el mundo, ese es otro cuento. Pero el amor como sentido puro en la Biblia tiene que ver con la obediencia. Y no una obediencia ciega, una obediencia a la palabra. Ejemplos de eso hay muchos. Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, encima. La palabra de Dios tiene que estar sobre las emociones y voluntad. Me siento mal, no me gusta esto, no tengo ganas. La palabra de Dios está por sobre eso. Está por sobre tu emocionalidad, por tu necesidad de sentirte importante, por tu necesidad de figurar. Está por sobre eso. La palabra de Dios, Deuteronomio 11:18, por tanto dice, miren, pondréis estas mis palabras, dice el Señor, en vuestro corazón, en vuestra alma, en vuestra mano, vuestros ojos. La palabra de Dios está por sobre las emociones. Si yo no entiendo eso, entonces no entiendo de qué estoy hablando. No entiendo lo que es el Evangelio. A veces nosotros le damos más importancia, yo creo que todos, a la emocionalidad. No me saluda, no pesca, me fue mal en esto, no me están haciendo daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra cabeza, y aparte toda la información que recibimos, somos un desastre para enfrentar las crisis. Un desastre como ser humano. Hebreos 4:12. ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, penetra, discierne pensamiento. La palabra finalmente es lo único que penetra todo y cada uno de los aspectos que tiene el ser humano. Si yo no lo creo, entonces termino llenando mi vida con mis malas decisiones, mi forma de resolver las cosas, con mi estado de ánimo, arriba y abajo, pesco, saludo, no saludo. En la iglesia estamos bien, llegamos a la casa, somos otra persona, o a veces tenemos esa crisis aquí dentro de la iglesia. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué debe entrar a nuestro oído? ¿Qué debe entrar aquí y quedarse aquí adentro? La conversación con Luchito, con Patito, con mi grupo. ¿Qué tiene que entrar aquí? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que entrar por acá? La palabra, no la copucha, no el chismecito, ¿ya? Esa es una palabra que la ocupamos coloquialmente en mi grupo cercano. El chismecito. ¿Qué tiene que entrar por acá? ¿A quién debo escuchar? No, mira, yo prefiero escuchar a MacArthur, a este otro reformado, yo prefiero escuchar. ¿Y por qué no escucho yo lo que dice la Biblia? ¿Por qué no hago el trabajo sucio de sentarme a machacarme la cabeza y a leer versículo a versículo y ver qué hay para mí como ser individual en la palabra? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra debe entrar directamente a la mente. En Grupo Vida, en el libro de Colosenses, que parecía que era un libro más, que era una carta aburrida, que era una carta de buena onda, donde Pablo desea paz y amor a todo el mundo, ese librillo llamado Colosenses, que nos ha enseñado que lo difícil que es para el hombre entender de que debe entrar en la mente, en nuestra mente, la palabra de Dios. Ahí uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué está entrando a mi mente hoy día?
¿De qué estoy preocupado? ¿Cuál es mi afán? ¿Cuáles son las grandes preguntas que tengo? ¿Cuáles? Yo tengo. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia. Fíjense que en la iglesia de Cristo, lo único abundante y repetitivo que tiene que darse siempre es la exposición repetitiva de la palabra. Nada más. Si nosotros vamos a usar una estrategia, ¿cuál es la estrategia para entregar la palabra? ¿Cuál es la estrategia para nosotros, para las clases, para los jóvenes, para los niños? ¿Cuál es la palabra? Nada más. Lo demás son las formas edulcoradas que tenemos nosotros de presentar el Evangelio. No, ¿para qué nos vamos a poner grave? Ah, ya va a predicar, se va a poner catete. No. Si queremos, tuve una semana pesada y está predicando así, ¿cómo? No, yo quiero algo que me ayude en mi dolor. Deme algo que me anime, que suba mi autoestima. Bueno, busque el budismo, pues, amigo. ¿Ah? Vaya a una secta donde le van a pasar el libro de la profetisa, de este otro, y leyéndolo y todo está listo. Vaya allá, pues. En la iglesia, lo único abundante y repetitivo siempre debe ser la exposición repetitiva de la palabra. De eso no nos podemos cansar. Nunca. Y los niños tienen que aprenderlo desde pequeños. Desde pequeños deben saber de la palabra, deben leer. Nosotros debemos enseñarle a los jóvenes, tenemos que enseñarle Biblia y Biblia. No hay otra cosa, no hay otro método. Si alguien dice, oye, no, pero veamos una serie, una película, bueno, pero después leen la Biblia. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Si yo pregunto aquí, oiga, ¿ustedes están de acuerdo con tal predicador? No, si ese es un hereje. Jesús dice, de tal manera que engañar si fuera posible a usted. Y usted va a caer. Cuando nosotros juzgamos a los discípulos que por qué no se dieron cuenta que Judas era un traidor, porque los discípulos son iguales que nosotros. La palabra dice que en los futuros tiempos el objetivo del ataque satánico serán creyentes inmaduros y sin conocimiento bíblico. Amigo mío, usted y yo, si no crecemos en la palabra, si no permanecemos, si no maduramos en la palabra, el diablo está esperando por ti. Está esperando. Jovencita, jovencito, si quieres pasarlo bien y te doren la píldora y todo, y no hay una preocupación real, genuina, Satanás te está esperando. Y te va a hacer bolsa. Lo va a hacer. Porque le divierte. Porque ese es su objetivo. Aún los escogidos van a ser engañados. Según Timoteo 3, 1-5. En los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Si hay algún hijo por aquí, desobedientes a los padres, ingratos. La ingratitud es algo que nos duele. Ser ingratos con Dios, pero también entre nosotros, impíos, sin afecto natural, implacables. Fíjense, calumniadores, hablar de otros tan sueltamente en la iglesia de Cristo, hablar de otros, inventar cosas, buscar dónde está el error del otro. Eso se da. Dice, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de pasarlo bien, de divertirse, más que asumir la posición. Dice que tendrán apariencia de piedad. Soy buen hermano. Sí. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En definitiva, arranca. Si te encuentras personas así, arranca.
Existirán hombres y mujeres que solo le importan a ellos mismos. Existirán hombres y mujeres que disfrutarán pasarlo bien, pero sin la aburrida palabra de Dios. Existirán hombres y mujeres muy correctos, muy morales, pero que no crecen, que no dan fruto, y además no son ningún aporte al crecimiento espiritual de la iglesia. Bueno, ahí hay una orden clara. No lo digo yo. Y si no, pregúntele, usted arrégleselo con Jesús, ¿por qué Jesús es tan malo? Pero Jesús dice finalmente, en este caso la palabra, de ellos arranca. Arranca. Yo soy ingeniero agrónomo, llevo 24 años de profesión, trabajé en Temucuicui, conozco la dinámica del problema que hay ahí. Me emboscaron una vez, pero también conozco la empresa privada agrícola, estuve muy cerca, pero como si nada, de trabajar en una viña, en la sexta región, pero no se dieron las cosas. Llevo trabajando con la pequeña agricultura 24 años. Mi interés de estudiar agronomía en la universidad fue por ver a mi familia paterna, principalmente todos mapuches, con pequeña superficie, en algunos casos con pobreza rural, y una de las motivaciones fue poder estudiar y aportar, al menos originalmente en ese idealismo que uno tiene, que voy a estudiar y voy a tratar de ayudar a mi familia. Traté, pero mi familia era mi familia. No. Me di cuenta que podía seguir ayudando, pero de otra forma. Ya el cerco es importante, ¿no es cierto? La cantidad de chanchos tiene que ser igual para todos. Si el cerco está 50 centímetros más acá no vale. No, el plano, te cargaste el plano más para tu papá que para mi tía. Así que, bueno, todos esos ideales de agrónomo, de querer llevar el desarrollo a una comunidad pobre, a mi familia, se fue. Bueno, igual lo quiero. Pero bueno, llegué acá. Fíjese que un dato para la causa. Chile, bueno, en la Edad Media, o desde siempre, desde Babilonia, está la costumbre de los productos fermentados. Babel o Babilonia es una de las, digamos, imperios, llamemos, o identidad de país, la cerveza. La cerveza tiene origen en Babilonia. Y ahí está documentado de que tenían muchas variedades, así como hoy día mucha gente se jacta de qué sé yo, no, la cerveza artesanal acá. Bueno, los babilonios eran espectaculares, tenían todo tipo de cerveza. En la Edad Media, los viñedos y la uva y el vino ha sido importante en la cultura del ser humano, ya sea para consumo, para fiesta, como remedio, como desinfectante. En las películas de cowboy, ¿no es cierto? Todos vemos cuando se echan whisky, fuego y paladería y quedan saltando de nuevo y disparando. Pasada la Edad Media, llegó una plaga que se llama filoxera, que es la Dactylosphaerae vitifoliae, que es una plaga que se come las raíces de las vides, mata la planta y finalmente muere la producción. Y Europa y Norteamérica se quedaron sin viñedos. Fue una catástrofe. Nosotros nos reímos tal vez porque, pero en esos tiempos el vino era importante, muy importante. Bueno, hoy día también, pero en esa época más todavía. Pero en este ir y venir de los españoles, los religiosos, curas, trajeron viñas, principalmente Carmener, a Chile. Por lo tanto, la plaga llegó después. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Dónde
fue el único lugar en el mundo donde no llegó la filoxera. Chile ocupa el primer lugar en la producción vinífera de calidad. En Chile no existe la filoxera. Europa está lleno. De hecho, Europa lo que tiene que hacer, y Norteamérica, para los productores vitivinícolas, tienen que usar patrones clonales nuestros, sudamericanos, y sobre eso hacen los injertos. Pero tienen que usar, llamémoslo así, raíces, y las bases tienen que ser de origen sudamericano. Si no, no se quedan sin vino. A ese toque. Y fíjense que bueno, hay varias, seguramente algunos de ustedes conocen alguno, tienen el privilegio de conocer alguno, o todos. Son todos distintos. Todos son cepas distintas. Y todas tienen un uso y todo eso. Ya, pero ahí despertaron. Delante estaban todos casi llorando. Estadística de 2022. ODEPA dice que en el 2022 más de 130.000 hectáreas fueron plantadas con cepas viníferas. Se produjeron 1.244 millones de litros de producción. El 72% de la producción se encuentra en la región de O'Higgins y Maule. El 2022 se exportaron 874 millones de litros de vino. Esto generó al país, en ese entonces, bueno, hoy día la cosa no está tan buena, pero en ese entonces generaba 1.989 millones de dólares en exportación que entró a Chile. Chile ocupa el primer lugar de exportador en Sudamérica. Nuestra gracia, a pesar de lo que tenemos hoy día, ocupa el primer lugar de Sudamérica en exportar vino. Y además ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial. Y estamos entre España, Portugal, Francia y un par de paisillos más por ahí. El cuarto lugar. Ahí está la filoxera, pone los huevos, hace el ciclo, vuela el pajarito y se va. Como muchas de las plagas que hay. Y este es el causante de una catástrofe. Juan 15. La alegría no dura para siempre. Juan 15, 1 al 17, 18 veces se menciona la palabra en. 11 veces se repite la palabra permanecer. 8 veces la palabra fruto. 4 veces la palabra amor. 3 veces la frase en mí. Y 2 veces la palabra, refiriéndose a las escrituras. La vid, el labrador y el yo soy. Juan 15, del 1 al 11, yo tomé hasta el 17, se entregan varias verdades. Primero, Jesús es la vid, y ¿quién es el labrador? El Padre. El labrador, el agricultor, el campesino es el Padre. Aquí la Biblia habla del pámpano, y el pámpano se entiende en la Biblia o en el contexto como la rama. Yo trabajé en viñedos, y el pámpano no es una rama, pero ya este es un dato de cultura general. Le estoy dando un regalo a usted. En la Biblia se habla de pámpano y lo entendemos, lo asimilamos a rama frutal. Pero el pámpano en nuestros viñedos, es un brote, no es una rama, es un brote que sale de cualquier lado de la planta y produce no más de 15 a 20 gramos a lo mucho, y es la parte más dulce de todo, estamos hablando de uva de mesa, de todo el parronal. De hecho, como yo sé, es una de las pocas cosas que sé, y sé bien, voy a una frutería, me encanta ver la uva blanca porque ahí se ve clarito. Pámpano, 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 y veo 3 lucas ese pámpano no tiene valor. No se exporta.
no se exporta. Pero es vendido como, y usted se lo come rico, ¡oh, qué uva más dulce! Claro, si es un pámpano. Porque de la terminal, de la savia, sale un brote y recibe toda la savia directamente, no pasa por las ramas, un pámpano no tiene hojas. Entonces yo me doy cuenta, esto es puro pámpano, pero es lo más dulce. Es un detalle, un regalo que le doy de conocimiento agrícola. Bueno, en la Biblia, pámpano se refiere a rama. Entonces, Jesús y el Padre, Jesús es la vid, el Padre es el labrador, el pámpano dice, y aquí vamos a convenir que estamos hablando de rama, que no lleva fruto, es quitado. ¿Qué más dice Juan? El pámpano con fruto es limpiado, es podado, para que lleve más fruto. La última vez, el mes de julio, estuve en la casa de mi papá, y mi papá me dijo, hijo, yo no me siento bien, y obviamente mi papá no estaba nada bien, y cada vez está, por la edad está más complicado. Me dijo, Daniel, quiero tener las cerezas más lindas, igual como las tuve este otro año. Entonces, ¿te gustó que lo podé? Sí, hijo, me encantó que lo hayas podado. Y efectivamente quedó un tremendo cerezal como nunca. Así que el viejito, lo único que me dijo, Daniel, ¿qué quiere poder el cerezo, por favor? Ya. Así que en la noche, me acuerdo, puse una escalera y me dediqué a podar antes de viajar de vuelta. El pámpano con fruto es limpiado para que lleve más fruto. El discípulo es limpiado, ¿por qué? La palabra. ¿Cómo quieres tú? ¿Cómo quiero yo ser limpiado? Con la palabra. Con la palabra. Con la Biblia, con la lectura, con lo que dice literalmente acá y que yo no tenga que estar cuestionando. El pámpano, la rama, debe permanecer en la vid, si no, no produce. Es obvio, una cosa obvia. Es imposible llevar fruto sin permanecer en la vid. Juan dice que el pámpano que no produce es cortado, secado y quemado. Es bastante pragmático. La palabra debe permanecer dentro del discípulo. El discípulo debe llevar mucho fruto. El llevar frutos es ¿para qué? No, mira qué bien que lo haces. Ojo con eso. A veces nosotros causamos un daño tremendo entre nosotros cuando decimos, alabamos a las personas y las personas están por sobre Dios. En las iglesias evangélicas se da mucho eso. El culto a las personas. Esta persona sí, esta persona no. Y el que medianamente tiene alguna gracia, algún talento, allá está. Es ídolo. ¿Qué dice? El llevar frutos es para la gloria del Padre. Si hay algo bueno en nosotros, hablemos de frutos, no bueno. No hay nada bueno en nosotros. Si nosotros producimos frutos y esos frutos son visibles, es para la gloria del Padre. No es para mí, no es para fomentar mi ego y sentir que soy alguien en la vida porque tengo problemas con eso. No, es para la gloria del Padre. El discípulo debe permanecer en el amor. Y aquí hay algo interesante. Para permanecer en el amor, ¿qué pide Dios? Guardar los mandamientos, así como el Hijo cumplió la orden del Padre. El amor tiene que ver con obediencia. Para que exista amor en mi vida, tiene que existir obediencia a Dios. Entonces, a veces yo pienso, tan equivocado que estoy. A veces hay que trabajar el amor personal, el amor al prójimo, hay que ser más gente, hay que conversar más, tengo que moldearme. Perdido total. Me falta amor, me falta palabra, me falta Biblia. Ese es el fondo. No hay otra respuesta. No hay otra. El gozo debe ser parte vital en la vida del discípulo. ¿Cómo está, hermano? Sí, no, bien, sí. No, sí, no, estoy feliz, hermano. El gozo. Es cierto.
Yo le decía a Mark, las últimas 2 semanas he dormido en promedio 3 a 4 horas, 4 horas todos los días. Estoy cansado, jefe. Y cada uno de nosotros podemos tener distintas realidades, podemos estar hechos polvo, haberlo pasado muy mal, tener trabajos complejos y tener que trabajar en algunos casos porque no nos queda de otra. Amén, escúchate. Pero el gozo debe ser una parte importante en la vida del discípulo. Cuando nos saludamos, nos miramos a la cara y se ve el gozo o se ve la amargura, la envidia, el celo y todas esas cuestiones que pasan por nuestra mente inmadura. El gozo debe ser parte importante, vital en la vida del discípulo. Pero no va a haber gozo si no hay amor. Y no hay amor si no hay palabra. ¿Cuánta palabra conozco yo? Soy capaz de pararme y exponer la palabra a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, a la congregación. ¿Soy capaz de eso? No, pero cuento chiste. Esa es tu gracia. El gozo del discípulo se cumple cuando permanece. 11 veces se menciona en Juan 15 la palabra permanecer. ¿Y por qué se repite tanto? El Padre invita a los discípulos a que practiquen el amor. El máximo amor consiste en ¿qué? En dar la vida por el amigo. Pero, ¿sabe qué? Encontré algo también interesante. Nosotros llamamos amigo a cualquiera. A cualquiera. Amiga, amigo. Y de otra forma, de distintas formas, pero en el fondo, cualquiera es amigo. Te voy a dar una mala noticia. En el contexto cristiano, la amistad, el amor, está basado en la palabra. Si tú no crees en la autoridad de la palabra, escucha bien, es imposible que seamos amigos, aún estando en la misma iglesia. Es imposible. Porque eso significa que la palabra, tú no dejas que la palabra te moldee, me moldee. Entonces, ¿qué voy a cosechar? ¿Qué vamos a cosechar? El amor en la Biblia no es una cuestión que de repente, ¡ay, en la iglesia falta tanto amor! En la iglesia falta Biblia, falta conocimiento que entre acá, que entre por acá y se quede aquí y me haga pensar en cómo estoy. El amor está dado por una condición y la condición es clara, la palabra. ¿Qué lugar ocupa la palabra en nuestra vida, en nuestra congregación? Antes éramos siervos, ahora somos amigos. Pero fíjense, hay una condicionante. Yo sé que andas buscando amigos y que te gustaría tener amigos en todos lados. Pero Jesús va a ser tu amigo única y exclusivamente si haces lo que Él te manda. Mi estimado, si yo no hago lo que Dios manda, entonces olvídate. Por favor, abre la puerta y continúa tu paso. Si yo no hago lo que Dios manda, entonces no puedo ser amigo de Dios. El que obedece la orden de Dios finalmente se transforma en su amigo. El Hijo escogió a sus discípulos para que llevásemos fruto. ¿Sabes cuál es uno de los propósitos de ser hijo de Dios? No es para estar plantado, ¿no es cierto? Y pararme, sentarme, es producir, ser productivo. ¿Cuán productivo eres tú? Es que soy joven. No, es que soy demasiado adulto. No hay límite. ¿Cuán productivo eres tú? ¿Cuántos frutos? ¿Cómo está el desarrollo espiritual del fruto? El fruto permanece, no va y viene. No es que estoy pasando una mala racha. El fruto permanece. Todo lo que se pide al Padre en esa relación de dependencia será concedido. Ojo, a veces nos ponemos un poco literales. No, la Biblia dice, hermano, que si nosotros pedimos al Padre, Él lo tiene que hacer. No es.
si no hay una ligazón con la palabra, si la palabra pasa de largo, ¿qué le voy a pedir al Padre? Lo único que puedo pedir es misericordia por ser perverso. Lo único que puedo aspirar a tener es la misericordia de Dios, porque si fuera por mí, en absoluto. Mandamiento, amarse mutuamente. Pero ojo con esto, estimados. El amarse mutuamente es condicionante. No es así nomás. No es porque tú seas simpático. Si tú buscas a Dios, si yo busco a Dios, vamos a encontrar puntos de conexión. No basta, y eso yo creo que los mayores lo tenemos claro, no basta con yo conocer a una persona dentro de la congregación y decir, oye, me cae bien. No. Tiene que haber una búsqueda personal. Una búsqueda personal. En esa búsqueda personal tuya, mía, nos conocemos y hacemos iglesia y hacemos familia. Ojo, no somos familia, así tan sueltamente como lo decimos. Somos familia siempre y cuando tú obedeces a Dios, yo obedezco a Dios, la palabra entra, entonces hacemos familia. Ahora, si queremos jugar a las casitas, no hay problema, juguemos a las casitas. En un mundo imaginario, bueno, cada uno verá ahí cómo lo hace. Aplicaciones para nosotros. Considerando todo lo que hemos visto desde Juan 12 en adelante y esta palabra que Jesús le da a sus discípulos de permanecer. El ser humano no es fiel, en absoluto. El ser humano es traicionero. El ser humano quiere ser libre. El ser humano no desea tener que rendir cuentas. Al ser humano le carga tener que rendir cuentas. El ser humano tiene agenda propia, sin Dios. Si Dios no estuviera en nosotros, nosotros seríamos peor de lo que somos. Si tú consideras que tienes un mal carácter siendo cristiano, sin Dios serías invivible, intratable. Y lo más probable es que no estarías en este mundo. El ser humano no quiere sufrir. No queremos sufrir. No queremos que nos lastimen a nuestros niños, hay que motivarlos, hay que decirles cosas lindas. El ser humano no quiere escuchar palabra de Dios, no. Escuchar del pecado, de la muerte, del infierno. No. El ser humano quiere amor, pero a su manera, así como Frank Sinatra. ¿No? A su manera. A su manera. ¿Queremos amor? Sí, lo buscamos. Hacemos cuentos lindos en nuestra mente del amor, pero a nuestra manera. No a la manera divina. Permanecer 11 veces, que se menciona en Juan 15, es una forma activa de obediencia y dependencia. Dios no depende de ti. Yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. Yo. Permanecer significa que mi voluntad se sujeta a la voluntad de Dios. Permanecer significa hacer algo contra naturaleza. Que yo ya no vivo yo. Permanecer significa que la Biblia, su contenido y correcta exposición, porque también hablemos con las cosas como son. Hay exposiciones de la Biblia que son paupérrimas, son pobres, no tienen fondo, no tienen profundidad. Y es como si hubiéramos visto la gran revelación. Permanecer significa que la Biblia es lo más importante en nuestros encuentros. Es más importante que la dinámica. Oye, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué color te gusta a ti? Ay, ¿cuál es tu película favorita? Lo más importante en la vida congregacional es cuánto la palabra entra por mis sentidos y hace eco aquí adentro. Permanecer implica que mi voluntad personal como Daniel y vida es controlado por Dios hasta en los más mínimos detalles. Cuando uno va a empezar a ver lo que significa permanecer, la verdad que yo me cuestiono cuánto de esto realmente lo hacemos carne. Permanecer significa que mi mente está lleno del conocimiento de la palabra de Dios.
en esta cultura, en esta cultura del WhatsApp, de la predicación y todo eso. Yo confieso, a veces es más fácil escuchar una predicación del hermano tanto, pero es que es tan lindo como predique todo. Es más fácil eso que agarrar mi Biblia, un lápiz y ponerme a trabajar y decir, sí, esto, así soy yo. Empezar a leer, oye, así es Dios. No, preferimos, ¿no es cierto?, lo masticado. Preferimos comer, rumiar, como las vacas, darle vuelta a las cosas, que entra una vez y eso lo va reciclando infinitamente. Permanecer significa que la Biblia es el centro de la vida de la iglesia. Permanecer en Cristo implica que voy a ser sometido al dolor de la poda. A nadie de nosotros nos gusta sufrir. Pero permanecer significa que yo estoy dispuesto, así como mi papá, lo único que está pensando en diciembre es comer cerezas ricas, pero a ese cerezo hay que cortar la rama, hay que cortar con serrucho, hay que cortar con tijera, y echa abajo, y echa abajo, y echa abajo para que dé fruto. Permanecer en Cristo implica aceptar el dolor de la poda, decir, aquí estoy, y entregarse, sin reclamar, sin estar mirando al vecino, a los que nos rodean. Permanecer en Cristo hace que no exista una vida independiente de Dios. Permanecer implica morir a mis prioridades. Permanecer tendrá como consecuencia producir frutos. Permanecer significa que la Biblia, su contenido están grabadas en mi ser constantemente. Permanecer implica guardar la palabra. Permanecer me hace entender el amor según Dios. No según la psicóloga tanto, no el amor según el pastor tanto. No, el permanecer me hace entender el amor, este amor con condición. El amor depende de guardar la palabra. Guardar la palabra me hace amigo de Dios. ¿Qué significa no permanecer? No permanecer implica ser autosuficiente. Yo no necesito a nadie. No permanecer significa menospreciar la palabra y vivir de las experiencias que me dé la vida. No permanecer implica no dar fruto. No permanecer implica no tener propósito ni significado. No permanecer implica tener un sentido errado del amor como fruto. No permanecer implica no disfrutar del gozo pleno. Y finalmente, lo más rudo, no permanecer implica ser sacado y enviado al fuego eterno. Eso es el fin de no permanecer. Bueno, aplicaciones. Si soy creyente, la pregunta es incómoda para mí. ¿Qué lugar ocupa la palabra en mi vida? ¿Qué lugar ocupa la sana exposición de la palabra de Dios en la actividad de mi iglesia? ¿Soy consciente de que el amor en mi vida depende de cuánta palabra de Dios existe en mi mente? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué les enseñamos a nuestros alumnos en sus clases cuando trabajamos por edad y todo esto? ¿Qué les enseñamos? ¿Disfruto que Dios agarre la tijera y empiece a podar, a cortar, a serruchar, sin negarme? ¿Disfruto que Dios tenga que hacerme pedazos para que yo pueda dar fruto? ¿Hasta dónde llega mi convicción? Voy a servir al Señor, a la iglesia, mientras me traten bien. Si me tratan mal, si me miran feo, yo no voy mal a la iglesia. Porque son malos. Porque me pelaron, porque me dijeron cosas de mí. Mi vida cristiana hoy día, ¿está dando frutos? ¿Esos frutos son visibles? No, es que lo importante es que uno se sienta bien. No, si yo doy frutos, lo que pasa que soy humilde, entonces no quiero vanagloriarme. Es que los quiero guardar por mientras. ¿Qué ven los demás en mí? ¿Ven mis frutos o ven mi mal carácter? ¿Qué hago
una pregunta, ¿qué hago con los que no son iguales a mí? Porque es fácil tratar con los que se parecen a uno, pero ¿y los que no? ¿Los excluyo? ¿Los margino? ¿Los anulo? ¿Los ignoro? Estamos hablando de creyentes. No estoy hablando de tu vecino, no estoy hablando del que está drogándose en este momento, estoy hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes. ¿Soy capaz como hombre de exponer la palabra de Dios a mis hijos y exponer a la congregación? ¿Soy capaz de eso? ¿Soy capaz como mujer de cumplir el rol que actualmente desempeño, el que sea, sin quejas? Tengo claro que todas las respuestas están en la Biblia y que no necesito preguntar. No puse ahí otro apelativo. ¿Qué hacer para las cosas más obvias? Tengo que estar preguntando, oye, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto otro? Cuando todo está acá. Si yo hago preguntas ingenuas, digámoslo así, es porque realmente no tengo idea de lo que hay acá. ¿Por qué tengo que preguntarle al pastor, al hermano, oye, ¿qué hago con esto? Yo me acuerdo en mi adolescencia y en los campamentos, y yo digo, la paciencia de los mayores de escuchar tanta estupidez de la juventud. Estoy hablando de mí. Ay, estaba hablando de mí. No, estoy hablando de mí. En campamentos donde preguntábamos las cosas más obvias y con el pasar de los años, en realidad eso obvio estaba escrito. El tema es que yo no me di el trabajo de estudiar la palabra y tener mis propias conclusiones. Porque en teoría tú eres autosuficiente para esto. Tú, con el Señor y la Biblia, en realidad estamos completos. No necesitamos preguntarle a alguien si es correcto o no esto. La eterna discusión. Un ejemplo suave nomás, para no... El vino, el consumir vino. La amistad con el mundo, la música rock, el pololeo. Yo voy a ser pesado, sí. Está aquí en la Biblia. ¿Cuáles son las preguntas profundas realmente que nosotros nos hacemos? Pero preguntas profundas. No menosprecio que de repente sí, todos pasamos por momentos donde andamos dando la hora, todos lo hemos hecho. Sí, eso es verdad. Y pasamos por momentos de flaqueza y a veces no estamos conectados y hacemos lecera. Lo sé. Si soy maestro de clases, tengo claro que lo que los niños jóvenes necesitan hoy día no es conocerse más y divertirse, sino que conozcan al Dios Santo que exige lealtad absoluta, y eso tiene un precio, porque a veces hablamos de Dios, hablamos de lo bueno que es Dios, pero no hablamos del precio, que significa que si yo tomo en serio al Señor, me va a traer consecuencias, trae consecuencias. No importa porque lo tengo acá. ¿Tienes claro que solo son mis hermanos y amigos en la fe aquellos que permanecen? Aquellos que permanecen ligados a la vid son mis hermanos. No todos los que asisten a una iglesia desean permanecer en Cristo. Nosotros llegamos a una congregación, la que sea, esta u otra, buscando cosas. No todos buscamos permanecer. Ser amigo de Dios implica obediencia sin cuestionamiento, sin quejas, sin transar, sin hacerle caso a mi mente. El fruto o el amor maduro es fruto de permanecer en la palabra. Pertenezco y doy fruto de manera individual, independientemente si pertenezco a un grupo real o virtual. Dar frutos es la esencia, la consecuencia. La hermandad cristiana se vuelve duradera siempre y cuando todas las partes están buscando la incomodidad de ser sometidos a la poda. Si yo estoy dispuesto a ser podado por Dios, que Dios trate conmigo y mi hermano está en lo mismo, entonces tenemos conexión, entonces podemos hablar el mismo idioma. Permanecer me hace a mí ser un hombre o una mujer maduro. La madurez cristiana no se logra de otra manera sino permanecer en la vida. Permanecer me asegura que no necesito nada para ser pleno. ¿Y por qué buscamos? ¿Por qué buscamos otras cosas?
Permanecer me asegura estar vivo y que los que me rodean también se den cuenta de aquello. ¿Qué es lo que más abunda en nuestras reuniones o encuentros cristianos? ¿Abunda la palabra de Dios? Permanecer en Cristo implica que cada día que pasa, Dios toma las tijeras y va cortando partes de mí. Y yo debo agradecerlo. Gracias, Señor, porque no estoy cómodo. Gracias, Señor, porque hoy día me falta algo. ¿Cómo actúo yo cuando veo que mi equilibrio se rompe? Lo lamento, le doy vueltas 20.000 veces a las cosas. Me falta esto, me falta esto otro, hay una cuenta que pagar, no tengo con quién conversar, no tengo amigos, mi trabajo es un asco, tengo que pagar cuentas, ya alguien dijo amén, así que no lo vuelvo a decir. Entonces empezamos a ver cuántas cosas nos faltan. Dios, como buen labrador, tiene que tomar las tijeras e ir cortando. Y eso, estimados amigos, duele. No es gratis. Permanecer en Cristo implica que cada día que pasa es un día en que mi yo, Daniel, se muere y Cristo crece. ¿O es al revés? ¿O cada día que pasa yo soy el más importante? ¿Cómo estamos ahí, cada uno? No, hoy día la gloria va a ser para mí. No, lo importante soy yo, empoderado. No, logré, tengo un éxito profesional y soy yo. Yo soy. El creyente, el discípulo, cada día que pasa es un día que muere. Muere a sus deseos. Morimos a nuestros deseos. Debo dar fruto y ese fruto debe de ser visible para los que nos rodean. ¿Sabes qué? Si nuestra vida como creyentes no muestra frutos, entonces debería cuestionarme en la más profunda cuánto permanezco, cuánto estoy ligado a la palabra, cuánto estoy ligado al Padre. La prueba, el sufrimiento, el dolor, la pérdida, la decepción humana, la traición, todo, absolutamente todo, es ganancia. Es ganancia. Es ganancia. Siempre y cuando permanezca fundido a Dios. Será ganancia si estoy conectado, si permanezco en la vida. Si no permanezco en la vida, todo será desgracia. Y vamos a ir de mal a peor. Nada bueno nos espera. Cuando nosotros hablamos de esto, pensamos y finalmente leemos Gálatas 2:20, cuando dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Eso lo hemos repetido muchas veces. Yo lo he repetido muchas veces. Más vive Cristo en mí. Pero seamos honestos. A veces nosotros queremos que nosotros estar por sobre Dios. A mi manera. A veces cambiamos el orden de las cosas. Y normalmente lo hacemos en nuestra humanidad y en esa lucha en el pecado. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe futura del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conversábamos en el grupo Vida que uno de los peores errores que nosotros hacemos es darnos de alta. Nosotros nos damos de alta. No, estoy bien. Superé mi vicio. Está superado. Es del pasado. No, superé todas mis trancas. No, ya tuve mis sesiones respectivas con mi psicólogo favorito. Que no estoy juzgando que sea malo. Pero estoy hablando de la actitud. Nosotros damos por hecho que ya esto está pasado, esto es pasado, esto es pasado. Y nos auto-evaluamos
y nos damos de alta. No, ya no estoy enfermo, no, estoy espectacular. Cuando la lucha es hasta la muerte. Finalmente, ¿saben qué? Es curioso. Nosotros vamos a ser libres cuando muramos. Antes no. La muerte debe ser bienvenida por el creyente. Es una locura lo que estoy diciendo. La muerte debe ser bienvenida. Y es lo único que va a ocurrir en este cuerpo degenerado, finalmente para que Dios haga la obra completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto de esto, de lo que hemos escuchado millones de veces y nos lo dicen siempre, cuánto de esto finalmente lo atesoramos y lo guardamos en nuestra mente? El versículo es clave y decidor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive Daniel. A pesar de que Daniel se revela y él quiere gobernar. Pero no. Daniel no gobierna nada. Ni a él mismo. Más vive Cristo en mí y lo que ahora Luis, Daniel, Juan, Marc vive en la carne, lo vive en la fe del trabajo, de la labor del Hijo de Dios, el cual Él sí nos amó y Él sí se entregó por nosotros. Que podamos meditar en esto y podamos pensar en que realmente el Evangelio no es algo que, no es una religión, no es que uno venga y escuche. El Evangelio implica trabajo, mucho trabajo. El trabajo es duro, es durísimo, pero no hay vuelta atrás. Implica pasar por las manos del labrador y que el labrador nos pode todos los días y yo disfrutarlo. Eso no tiene lógica. No es lógico. El mundo no lo entiende y no lo va a entender nunca. Por eso nosotros no tenemos vínculo con el mundo. Por eso, aunque nos llevemos muy bien, jamás van a entender